Hola chicos, bienvenidos a mi canal. En esta lista de reproducción vamos a hablar sobre sistemas de almacenamiento de información. Pero antes de adentrarnos en estos sistemas de almacenamiento, que son básicamente las bases de datos, vamos a hablar un poco sobre ficheros. Los ordenadores almacenan muchos tipos de información, desde datos administrativos, contables, bancarios, que son unos datos a lo mejor con un perfil más profesional, hasta música, películas, partidas de videojuegos, páginas web, fotografías, que son unos datos de carácter más personal. Bueno, pues toda esta información se almacena en los dispositivos de almacenamiento, que son pues discos duros, DVD, son todos soportes físicos, ¿no? Y para poder organizar esta información, pues los dispositivos utilizan ficheros o archivos, se pueden llamar de las dos formas. Y entonces, ¿qué son los ficheros? Pues son estructuras de información que crea el propio sistema operativo para poder almacenar los datos, ¿no? O sea, yo soy un sistema operativo y para poder almacenar los diferentes tipos de datos, pues creo un fichero y en ese fichero es donde meto los datos. Vale, y suelen tener un nombre y una extensión. El nombre es obvio, ¿no? Y la extensión nos va a decir qué tipo de fichero es, como vamos a ver a continuación. Por tanto, el formato y el tipo de fichero van a determinar la forma de interpretar la información. Ponemos un ejemplo. Una imagen se puede guardar, entre otras muchos, pero se puede guardar en un fichero binario de tipo BMP. Este tipo de fichero va a almacenar la imagen como un vector de datos con los colores que tiene cada píxel. Y además, pues esa imagen posee una paleta de colores, unas dimensiones y una información que también tiene que estar guardada en ese fichero. Entonces, todos estos datos se ordenan según un formato. Y el sistema operativo o la utilidad que los vaya a tratar los debe conocer ese formato para poder extraer la información y en este caso, en este ejemplo que hemos puesto, pues mostrar por pantalla la forma y las dimensiones correctas de la imagen. Ahora vamos a hacer una actividad en la que vamos a poner de manifiesto lo importante que es el formato de un fichero. Vamos a abrir un documento con extensión doc que se genera en el procesador de texto de Microsoft Word. Lo vamos a abrir con el bloc de notas. Para ello pulsamos el botón derecho del ratón. Le decimos abrir con y entre los programas, entre las aplicaciones del ordenador, pues elegimos bloc de notas. Vale. Como vemos, el bloc de notas no es capaz de leer la información que contiene este archivo de Microsoft Doc. Es decir, no sabe interpretar este fichero. Sin embargo, si lo abrimos con el procesador de texto de Microsoft, con Word, vemos que efectivamente este programa sí sabe interpretar este fichero y si no abre el documento apropiado. Vamos a ver ahora cómo podemos clasificar los ficheros. La primera clasificación se puede hacer en función del contenido de un fichero, ya que el fichero se puede tratar como texto o como datos binarios. Es decir, la información que está almacenada en el fichero se puede traducir por el sistema operativo a caracteres alfanuméricos o
como componentes de estructuras de datos más complejas, por ejemplo, sonido, vídeo, imágenes, otro tipo de información que no es texto. También lo podemos clasificar en función de la organización, es decir, en función de la forma en que se accede a los datos. Podríamos hablar de, en primer lugar, una ordenación secuencial en la que los ficheros están dispuestos en una secuencia ordenada, lo que quiere decir que van uno detrás de otro, y se caracteriza porque hay que recorrer todos los ficheros hasta llegar al fichero que quieres consultar. Otro tipo de organización es la organización directa. En este tipo se permite acceder a un dato en concreto sin necesidad de acceder a todos los anteriores. Y por último podemos hablar de la organización indexada. En este tipo de organización se acceden a los ficheros consultando un índice, como se podría hacer, por ejemplo, en un libro de texto. Es una estructura de datos que permite acceder a la información muy rápidamente. La última forma de clasificación de los ficheros es en función de la utilidad, es decir, del uso que se le va a dar a los ficheros. Por ejemplo, si tenemos unos datos que son fundamentales para el desarrollo de nuestra empresa, esos datos se van a almacenar en un fichero que se llama principal. Si estos datos varían, pues esas variaciones se van a almacenar en unos ficheros que se llaman movimientos. Y posteriormente, los ficheros movimientos se enfrentan a los ficheros maestros y se incorporan las modificaciones en los ficheros maestros. Y por último, cuando existen datos que ya no son necesarios para nuestra empresa, pues esos datos pasan a los ficheros que se llaman históricos. Hoy en día, como podéis ver en el mapa mental, la clasificación por su organización y por su utilidad se ha quedado obsoleta. Y en realidad los ficheros se clasifican según su contenido, como hemos visto, según si son textos o datos binarios, y según su tipo, es decir, según si son imágenes, ejecutables, vídeos, etc. Ahora que ya conocemos los dos tipos de ficheros que hay, los ficheros de texto y los ficheros binarios, vamos a empezar a hablar un poquito sobre los ficheros de texto. Se suelen llamar ficheros planos o ficheros ASCII. ASCII es un estándar que asigna un valor numérico a cada carácter. La asignación viene dada por una tabla de código ASCII. Se caracteriza por utilizar un byte para representar cada carácter. Entonces, si tenemos X bits, podemos generar 2 elevado a X combinaciones distintas. Y como un byte son 8 bits, pues tendríamos 2 elevado a 8 combinaciones distintas. 2 elevado a 8 es 256 caracteres que se pueden generar, ¿no?, con una tabla de código ASCII. Esos caracteres se enumeran desde el 0 a el 255. La siguiente actividad que vamos a hacer es buscar en internet una tabla de código ASCII de 8 bits y analizarla un poco. Para ello yo voy a usar el navegador de Google, Chrome, pero vosotros podéis usar el que prefiráis. En la barra de búsqueda voy a escribir código ASCII 8 bits. Vale, y aquí
pasamos las imágenes y tenemos, por ejemplo, esta página, ¿vale? En la que nos aparece la tabla con todo el código ASCII. Si os fijáis, los 32 primeros caracteres son caracteres que no son imprimibles y se llaman caracteres de control. Después tenemos algunos signos que ya sí son imprimibles y a partir del número 48, a partir del carácter 48, tenemos los números. Por tanto, para encontrar el código ASCII de cualquier número, lo único que tenemos que hacer es sumarle a ese número 48. Por ejemplo, 48 más 6 son 54 y efectivamente el carácter número 54 es el 6. También podemos fijarnos que la distancia entre una letra mayúscula y la misma letra mayúscula es de 32 caracteres. Por tanto, si nosotros sabemos el código para una mayúscula, para una letra mayúscula, por ejemplo, para la A mayúscula, estamos viendo que es 65. Si le sumamos 32 caracteres más, nos vamos al carácter 97, que sería la A minúscula. Sin embargo, hay algunos alfabetos que tienen más de 256 caracteres, como puede pasar con algún alfabeto japonés, por ejemplo. Entonces, esta tabla ASCII no sería adecuada. ¿Qué se usa? Pues se usan tablas de caracteres Unicode, que en vez de reservar un byte para cada carácter, reservan 2 bytes, de manera que son tablas más largas. Aunque los sistemas operativos son capaces de interpretar los ficheros de texto, estos, sin embargo, tienen extensión para decir qué tipo de información hay en ellos. Por ejemplo, los ficheros que tienen contenido sobre la configuración del sistema operativo o de alguna aplicación tienen como extensión ini, if o conf. Los ficheros de código fuente, es decir, los ficheros que tienen programas, que tienen software, pues normalmente, entre otros, pueden tener extensiones como SQL, C o Java. Los ficheros que tienen páginas web, pues tienen extensiones como HTML, PHP, CSS, XML. Y, por ejemplo, hay otros ficheros que se llaman enriquecidos, que son ficheros de texto, pero que hacen que la visualización del texto sea más elegante. Por ejemplo, los ficheros PostScript, que tienen extensión PS, o los ficheros de LaTeX, que tienen extensión text. Si hemos dicho que hay dos tipos de ficheros y que uno son ficheros de texto, los otros, los ficheros binarios, van a ser el resto. Todos los demás ficheros que no son ficheros de texto se les llama fichero binario. Como son todos los demás, pues en este caso sí que requieren una extensión para que el sistema operativo los pueda interpretar. Entonces, si son ficheros de imagen, pues pueden ser JPG, pueden ser GIF, TIFF, etc. Si son de vídeo, pueden ser MPG, MP4, MOV, AVI, lo que sea. Si son comprimidos, pues pueden ser .zip, .rar. Si son ejecutables, .exe, .com, etc. Y si son procesadores de texto, por ejemplo, pues .doc en el caso de Windows o de T. Después de todo esto, podemos decir que los ficheros que componen una base de datos, que al final son los que a nosotros nos van a interesar en esta asignatura, son ficheros binarios, no son ficheros de texto.
porque la información que contienen estos ficheros tiene que estar bien estructurada en una secuencia lógica y bien organizada. Y esta organización, esta estructura lógica y organizada, ¿no?, es muy difícil de expresarla en un fichero de texto, por tanto, se guardan, son ficheros binarios. El software de Oracle, para gestionar bases de datos, pues normalmente guarda la información en diferentes ficheros que se llaman data file, temp file, log file, etc. El gestor MySQL también guarda la información en tres ficheros diferentes, binarios, con extensión FRM, MID, MII. Y ACE, pues también guarda la información de la base de datos con una extensión que es MDB. Y con esto terminamos este vídeo sobre tipos de ficheros, que espero que os haya ayudado, y si es así, no olvides darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartir el vídeo. Nos vemos en el próximo.